De acuerdo a lo que relata la Biblia, mañana, mañana 14 de Nisan, de acuerdo al calendario hebreo, mañana a las 3 de la tarde se estaría produciendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice la hora novena, lo que equivale aproximadamente a las 3 de la tarde. Y es realmente estremecedor si uno lo piensa en frío, digamos, dejando de lado, porque en un lapso no mayor a 40 horas, porque cuando Jesucristo entregó su espíritu, después de pronunciar las palabras en arameo, y eso sucedió más o menos a las 3 de la tarde, la hora novena, dice la Biblia, el domingo, muy temprano, esto sí lo dice la Biblia, pero uno estima que fue aproximadamente al amanecer, en un lapso de 40 horas, 39, 40, 41, vamos a hacer un promedio de 40 horas, se producen los dos eventos más dramáticos en la historia de la cristiandad, ¿no? Porque en uno muere Jesús, entrega su vida, y en el segundo, que es en el domingo, se produce la resurrección, ni más ni menos. Entonces, qué impactante que es esto en la historia de la humanidad, y hasta por ahí me quedo corto si digo de la humanidad, porque esto es realmente la historia del universo. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, entregando su vida y volviendo a resucitar, ¿no? Y hoy estamos transitando estos días que no es por decisión humana que estamos celebrando, sino al contrario, Dios mismo le dijo a su pueblo, y esto lo conmemorarán perpetuamente. Por lo tanto, estos días, que para nosotros tienen que ser de reflexión, de profunda reflexión y de sentirnos compungidos por todo el sacrificio que hizo el Señor, vemos cómo hoy la humanidad lo toma de otra forma. Lo toma como algo divertido, lo toma como algo para distraerse, cuando en realidad Dios le dijo a su pueblo: van a conmemorar esta fecha perpetuamente para recordar lo que yo hice por ustedes, ¿no? Y sin embargo, bueno, como les dije, Dios quiere que nosotros, que conocemos, que entendemos y que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, le demos real dimensión. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es dimensionar. Dimensionar significa caer en la cuenta de lo que realmente representa, lo que de verdad significa esta fecha para nosotros. El sacrificio más grande que pudo haber hecho una persona lo hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y que nosotros no perdamos de vista esto. Yo creo que ahí está la clave de poder vivir estos días como realmente Dios quiere que la vivamos. Yo me acuerdo en el tiempo que
trabajaba, yo esperaba estos días porque en aquel momento me permitía ir a la iglesia a orar, porque todos los días había culto de oración en la iglesia. A mí me gustaba. Y sin embargo veía esa época por otro lado, porque no lo tomaban, me la limita a todos. Pero quiero ya empezar con lo que Dios puso en este día, con algo que creo que nos sitúa en esto, ¿no? Nosotros dentro de unos pocos días, el domingo, vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Pero fíjense ustedes, ¿no? No puede haber resurrección si antes no hubo una muerte. Y en la cruz del Calvario. Y no puede haber una muerte si antes no hubo un nacimiento. ¿No? Tres hechos trascendentales que ocurren en la vida de Jesucristo. Y ustedes me dirán, pero claro, toda persona nace, toda persona muere, pero no toda persona resucita. Y si a eso le ponemos el componente de que no todos son Dios y baja de la tierra, ahí lo hacemos más extraordinario todavía, ¿no? Y cuando pensamos en el nacimiento, irremediablemente nos vamos al tiempo de Navidad, ¿no? Calor, mosquitos, la sidra, la ensalada de fruta, porque nos juntamos con ese deseo, ¿no? Pero lo hacemos con un recordatorio de cuál es el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí arranca todo, ¿no? Y el estudio de esta tarde tiene que ver con cómo en cada uno de estos acontecimientos siempre estuvo el Espíritu Santo presente, como un hilo conductor que une los tres acontecimientos: el nacimiento, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí como lo pusimos, el Espíritu Santo es la obra redentora de Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, viene con una misión, viene porque el Padre lo envía. Y viene con un objetivo, viene con un trabajo, que es el de redimirnos, rescatarnos, darnos salvación. Pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo se hace presente en cada uno de estos acontecimientos. Ustedes pueden verlo ahí, yo la verdad que lo veo bastante veces. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y después dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá vemos cómo el Espíritu Santo tiene su intervención en el nacimiento de Jesús. O sea, Jesucristo no nació de una manera convencional, natural, humana, sino que acá tiene intervención. De hecho, lo que acabamos de leer dice que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo podemos ver esto en la Escritura, o sea, lo vemos perfectamente declarado. Pero también vemos algunos párrafos, algunos pasajes anteriores, donde hablan, por ejemplo, de Juan el Bautista, que también fue lleno por el Espíritu Santo. O los tíos de Jesús, Zacarías e Isabel, que también fueron llenos por el Espíritu Santo. O sea, no solamente el nacimiento de Jesús y su procreación tiene intervención directa del Espíritu Santo, sino también todo su entorno, todo lo que rodea a Jesucristo tiene que ver con el Espíritu Santo. Después lo vemos, hacemos un salto rápido y vamos a su crucifixión, a su muerte. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, el Espíritu Santo en Jesucristo provocó en él el entregarse por amor a
nosotros. Y después dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, el Espíritu Santo estuvo presente, estuvo absolutamente o trascendentalmente en su nacimiento, también estuvo en su muerte, en la cruz, entregando su vida por nosotros, y también está en la resurrección. Vamos a ver el siguiente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y 1 Pedro capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Es decir, acabamos de leer 6 versículos, 2 del nacimiento, 2 de la crucifixión y 2 de su resurrección. Por lo tanto, lo que nos queda claro, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: el Espíritu Santo es un agente indispensable en la vida de Dios. Jesucristo no trabajó solo en la tierra, no trabajó y vino solo a la tierra, sino que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo de Dios. Siempre, en todo momento. Y en estos 3 acontecimientos, 3 hitos de su vida, y no estamos hablando de su obra en la tierra, de su ministerio en la tierra, simplemente estamos hablando de 3 acontecimientos trascendentales: nacimiento, crucifixión y resurrección. El Espíritu Santo estuvo presente siempre en la vida de Cristo. ¿Sí? La Pascua no es solo el final de la muerte de Cristo, sino es el inicio de la vida indestructible que Cristo tiene para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11, que es el que tenemos ahí, dice, es el versículo más fuerte porque dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo espíritu mora en vosotros. O sea, el mismo Espíritu Santo que estuvo en la resurrección de Jesucristo es el que hoy está aquí, en este lugar, ahora. No es otro cambiado, no es otro transformado, no es otro espíritu modificado, no es otro espíritu renovado, es el mismo espíritu. El mismo espíritu que hace aproximadamente 2000 años atrás resucitó a Jesucristo, es el mismo que hoy está acá. El mismo. Y no solo que está acá, sino que está adentro nuestro, que mora en nosotros. Por eso usé la palabra al comienzo de todo: dimensionar, darse cuenta, tomar en cuenta, reconocer, darle valor a lo que nosotros tenemos. Ustedes, vamos a hacer un juego mental, un juego imaginario. Imagínense por un segundo, están ustedes en la tumba de Jesús. Ustedes serán testigos de ese momento. Imaginen a Jesús, su cuerpo acostado, muerto, y de golpe vemos cómo Jesucristo se comienza a incorporar. Pero antes de eso comienza a respirar. Lo estamos viendo, estamos todos ahí presentes y lo vemos. Imagínense ese momento. Imagínense ese momento. Jesucristo volviendo a la vida. Lo primero que nos preguntaría con nosotros es: qué impactante, qué tremendo, qué impresionante lo que estamos viendo. A Jesucristo, que estaba muerto, lo vemos recuperar su vida. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo puede volver a la vida? Nuestra mente carnal, nuestra mente humana, nuestra mente limitada nos lleva a preguntarnos eso.
Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que acabamos de leer, es que eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hizo el Espíritu Santo. Y ahora, siguiendo ese mismo juego imaginario, y ya deja de ser imaginario, para decir, ese mismo Espíritu que a Jesucristo le devolvió la vida, es el que ahora mora en nuestra vida, en nuestro corazón. Exactamente el mismo. Según Romanos 1:4 dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad mediante la resurrección. El Espíritu puso el sello oficial a la victoria de Cristo. Esa resurrección, la que provocó el Espíritu Santo de Dios, es la que le dio la identidad de Hijo de Dios, no solamente a Jesucristo, sino a todos los que hemos creído en Él. Porque ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo es el que vive en nosotros. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo aceptamos? La verdad que es difícil de comprender a nuestra mente humana. Es difícil de entender, si no es a través de la fe, cómo ese Espíritu poderosísimo que es Dios vive adentro nuestro. Si no es a través de la fe, no lo podemos entender. No hay forma de comprenderlo, pero ese mismo Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros. Vamos a poner el siguiente, por favor. Y fíjese, acá tenemos algunos ejemplos, algunas comparaciones, algunos paralelismos que se dan. Fíjese, el Espíritu del nacimiento, el Espíritu Santo en el nacimiento. Dice, en Jesús, leímos 2 versículos, engendró vida donde no había, el vientre de María. El Espíritu Santo engendró a Jesús, hermano. En nosotros es el que produce el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Quién lo puede leer? Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Nosotros fuimos engendrados espiritualmente de la misma forma y por el mismo Espíritu que Jesucristo fue engendrado. De la misma manera. En el caso de Jesucristo, en carne. En nosotros, espiritualmente. Después dice, el Espíritu debería haber puesto en la muerte, no de la muerte, en la muerte. Dice, en Jesús le dio la fuerza para decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y resistir el dolor de la cruz, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sin embargo, en nosotros es el que nos ayuda a morir a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Varias veces en distintos tiempos, en distintos jueves, hablamos de Romanos capítulo 7, en donde el mismo apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago, sino que al revés. Me hice un trabalengua. Me vale. Pero ese
espíritu de negarnos a nosotros mismos es el mismo espíritu que en Jesucristo dijo: no se haga lo que yo quiera, sino Padre, lo que vos quieras. ¿Y cómo actúa el espíritu de resurrección? Dice: Jesús rompió las cadenas de la muerte y lo sacó de la tumba. Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, nuestros cuerpos, mortales, por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que vive en nosotros también. Y dice: en nosotros es el que nos da vida victoriosa. ¿Se dan cuenta? Innegablemente y muy claramente vemos que el Espíritu Santo de Dios no solamente estuvo en los acontecimientos trascendentales de la vida de Jesucristo, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, sino que también en nosotros se provoca un paralelismo, en nuestro nacimiento espiritual, en nuestra muerte del yo, de nuestra carne. Es el que nos da una vida de victoria, lo cual significa una resurrección, una nueva vida. ¿Amén? Ahora, vamos al siguiente. Este no es un espíritu nuevo, un espíritu diferente del que tenía Cristo. Este Espíritu Santo es el que hoy nos ayuda a nosotros, nos consuela, nos da fuerza, nos da guía, nos da entendimiento, nos da comunión. Es el mismo Espíritu Santo que armó el pesebre, que estuvo allí. Es el mismo Espíritu que sostuvo la cruz cuando Cristo estaba crucificado. Es el mismo Espíritu que hizo explotar la tumba donde Jesús estaba. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que es el mayor poder del universo, está viviendo en nosotros. Ahora mismo. Esto es lo que a mí me gustaría que quede claro. Ahora, este estudio también de hoy tiene por objetivo dejar en claro que si bien la palabra de Dios, si bien la Biblia habla del Espíritu Santo, y en todos estos versículos que estuvimos viendo vemos el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, la Biblia también habla de que Dios es uno. Dios es uno. Y aquí estamos entrando en esa palabra tantas veces nombrada, pero que realmente es difícil de entender, que es la Trinidad. Pero antes de eso, antes de meternos en la Trinidad, y creo que lo vamos a pasar muy por arriba porque realmente es un tema, la Trinidad, poder explicarlo. Vamos a ver lo que dice la palabra. Marcos capítulo 12, versículo 29 dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un solo Dios en tres personas. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo que hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan de la Trinidad. Simplemente vamos a ver dos ahora, ¿sí? Tal vez en algún momento vamos a profundizar
profundizar un poco más, porque si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no está en la Biblia, pero hay muchos versículos que sí lo señalan, que sí lo muestran, que sí lo indican y lo dejan ver, pero en sí la palabra Trinidad no está. Y acá tenemos dos. Vemos Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace casi 2 años atrás, cuando estábamos estudiando Romanos, habíamos aprendido que lo que aquí se traduce como y, marcando una diferenciación, que son tres personas distintas. En el idioma griego aparece un participio que es kai, y que significa, por lo tanto, no me acuerdo ahora otro. Muy bien. Por lo tanto, aquí el versículo que acabamos de leer, Mateo 28, 19, debería también, o se podría también decir, bautizándolos en el nombre del Padre, por lo tanto también del Hijo, y por lo tanto también del Espíritu Santo, marcando evidentemente tres personas distintas. ¿Sí? La palabra clave es el nombre, no en nombres, como si fuera una sola cosa, sino dice el nombre en singular, no plural. No dice en los nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino el nombre del Padre. Y aparte, el nombre del Hijo. Y aparte, el nombre del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, los tres. Aparecen los tres, no es polímono, los tres nuevamente aparecen. Pero sin embargo en la palabra de Dios no aparece la palabra Trinidad. Pero queda evidente y queda muy manifiesto que Dios uno es, como lo vimos en Marcos capítulo 12, verso 29, o en Juan 17:3, o en 1 Corintios 8:6, que hablan de un Dios verdadero, que hablan de un Dios, sin embargo, en tres personas, como en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y aquí llegamos a algo que ya estamos llegando al final, porque realmente profundizar en el tema de la Pascua y de la trascendencia que tiene esta conmemoración para nosotros tiene que realmente provocar una búsqueda interna muy profunda para cada uno de nosotros. Antes de la resurrección, antes de la muerte, del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo se preocupó por sus discípulos, los que estaban compartiendo con él la última cena. Y fíjense lo que dice. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué significa turbar? Entristecer, preocuparse, angustiarse, ponerse mal, deprimirse en algunos casos. No hagan nada, no se depriman, no se angustien, no se preocupen, no se llenen de ansiedad. Al contrario, crean en Dios, pero también crean en mí. Y dice Juan capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Siempre.
Y aquí vamos a traducir con nuestra capacidad, nuestro conocimiento, esta palabra tan fuerte que es otro consolador, esta fórmula que es otro consolador. Y ustedes lo tienen ahí clarísimo en la pantalla. Otro. Hay dos palabras para decir otro en griego. Uno es aios y la otra es hétero. Las dos significan lo mismo. Aios y hétero. Hétero lo sabemos, es una palabra usualmente usada por nosotros. Hétero es otro, pero distinto. Otro, pero diferente. Sí, y por el contrario, aios es otro, pero igual. Otro, pero idéntico. Otro, pero lo mismo. Y consolador, la palabra es paracleto, que es una conjunción de dos palabras griegas. Para, que significa junto o al lado, y cleto, o también la raíz de la palabra, que es kaleo. Cleto es la conjunción. Kaleo, que significa llamar. Entonces, si lo traducimos literalmente, así como significa, así como están puestas las palabras, significaría el llamado estar al lado. ¿Sí? Ese es el paracleto, ese es el consolador, ese es el Espíritu Santo para nosotros. Por lo tanto, si hacemos una traducción rápida de lo que acabamos de leer, es: y yo rogaré al Padre y os dará otro que es igual a mí, otro que es idéntico a mí, para que camine al lado de ustedes siempre. O lo que también se podría traducir en forma literal: y yo rogaré al Padre y estaré con ustedes todos los días, al lado suyo, siempre. Sin embargo, vemos que acá Jesucristo está rogando y pidiendo por el Espíritu Santo. Y ahora sí hacemos un resumen de todo lo que vimos hoy. El Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente y al lado de Jesús en la cruz, cuando se sacrificó y dio su vida por nosotros. El Espíritu Santo estuvo aquella mañana de domingo en aquella tumba cuando Jesucristo resucitó. Y ese Espíritu Santo está con nosotros ahora, al lado nuestro y dentro nuestro, para siempre. Al lado nuestro. Por lo tanto, este día que es tan trascendental para la vida de la humanidad y para la historia de la humanidad, nosotros obligatoriamente la tenemos que tomar de manera distinta a cómo la toma el mundo. Porque estamos recordando, estamos conmemorando, estamos llevando a nuestra mente y a nuestro corazón la realidad y la certeza de que Jesucristo, el Padre y que el Espíritu Santo vive con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Por lo tanto, esta no es una semana más. Ni estos son unos días como cualquier día del año. Cuando comencé, les dije: mañana, viernes, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a la hora novena, que equivaldría a las 3 de la tarde, Jesucristo estaba entregando su vida por nosotros. Y Jesucristo no celebró la Pascua ese año. Jesucristo fue el Cordero Pascual. Después del sacrificio del Cordero venía la celebración de la Pascua. De acuerdo al calendario judío, la Pascua era el día sábado.
15 del mes del Nisan, lo que para nosotros sería el sábado. Ese día sería la Pascua. Jesucristo no la celebró, porque Jesucristo en ese momento estaba muerto. Ya había entregado su vida. Él era el Cordero Pascual, que entregó su vida por nosotros. Pero el domingo resucitó, por amor a nosotros también. Por eso lo hizo. Entonces Dios quiera que en estas fechas tengamos presente todo esto. Pero fundamentalmente yo creo que este es el mensaje de hoy. Es entender, reconocer y dimensionar que el Espíritu Santo de Dios, que estuvo presente en toda la vida de Jesucristo, está presente, el mismo Espíritu Santo en nuestra vida hoy. Y si hay algo que el enemigo, que Satanás, quiere invalidar, quiere disminuir y quiere disolver en nosotros, es que nosotros olvidemos y que vivamos esta fecha simplemente para juntarnos como familia, para hacer como hace el mundo, vivir como días festivos y de vacaciones y de reposo y de descanso, y para que nos desenfoquemos y que no tengamos presente este sacrificio que hizo Jesús en el cruz del Calvario por nosotros. Pero fundamentalmente para también entender que el Espíritu Santo, que estuvo presente en toda la vida de Jesucristo, hoy está con nosotros en nuestro interior y mora con nosotros. Ese es el mensaje, hermanos. Este es el espíritu de la Pascua. Recordar que el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es lo que Dios le pedía a su pueblo. Rememoren esto perpetuamente. Y es lo que nos pide a nosotros. Perpetuamente recordemos esto. El Espíritu Santo de Dios está